En el año de 1998 fue descrito un concepto llamado criptomoneda, con la finalidad de dar a entender acerca del dinero digital descentralizado para utilizarse en las transacciones por medios digitales. Concebido en el año 2008 y ya utilizado en el 2009, el Bitcoin es de lo que vamos a platicar la sesión del día de hoy. En este año 2009 fue muy interesante para la humanidad. Hubo diversos eventos que nos afectaron, como fue la primera pandemia del siglo XXI, la gripe porcina. También tuvimos la noticia de un avión que cayó en el río Hudson en los Estados Unidos, la muerte de Michael Jackson. Barack Obama toma la presidencia de los Estados Unidos y una muy lamentable noticia en nuestro México fue la situación de la guardería ABC. En este año 2009 es un parteaguas para el uso de la moneda digital, mismo que les vamos a compartir algunos de los conceptos más básicos para que podamos sobre todo entender tanto sus beneficios, ventajas y usos de las nuevas monedas digitales. ¿Qué piensan sobre el origen mítico de las criptomonedas? Si me lo permiten, gracias por la invitación. Bueno, prácticamente suena como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta quién es el creador. Hay hipótesis de quién lo creó. Se dice en el bajo mundo y en el mundo público, se dice que los creadores son un grupo de programadores o hackers, y se dice que tienen un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, si no me equivoco. Y la primera moneda que apareció fue la Bitcoin, que es muy conocida casi por todos. Esa fue la primera de miles, porque hay otros tipos de criptomonedas, pero lo interesante es que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién la creó, pero también hay otra polémica ahí, porque se cree que el origen de estas criptomonedas tiene un interés tanto social, político, económico detrás de ello, ¿no? Porque lo que busca es romper con el sistema tradicional de la política monetaria y económica a nivel mundial. Es decir, que deje de ser centralizado y rompe totalmente lo tradicional de cómo se trata la moneda. Yo creo que sí es como ciencia ficción, y también siento que las personas que han creado esta moneda la hicieron de forma anónima, pues por la razón de que vas en contra de lo que ya está establecido y no quieres tener ninguna consecuencia sobre ello, porque es un peso muy grande. Entonces, en cierta forma, fueron listos en hacerlo de forma anónima. Es lo que yo creo. Ok, muy bien, Cristina, no sé, Agustín. Yo pienso que es una transformación monetaria que en algún momento nosotros vamos a tener que llegar a vivir, algún tipo de evolución monetaria, específicamente para esta parte de la eliminación del efectivo. Tratar de tener nosotros una economía y un flujo más descentralizado en lugar de que todo esté centralizado, lo que nos va a ayudar a un mayor flujo de compraventa y pagos de activos. Es correcto. De hecho, yo creo que precisamente lo que comentan viene de la mano ante la pandemia que estamos viviendo. Ahora, en estos momentos sería muy cómodo hacer transacciones de manera con la moneda virtual, precisamente para ahorrarnos filas, para ahorrarnos intermediarios precisamente. Entonces, es interesante porque a partir de estas criptomonedas, de ahí surgieron otras tecnologías que también vamos a platicar. Además, considero, como bien lo comentas, Fernando, sobre todo con la presencia de la pandemia, el aislamiento y la cuarentena que debemos de mantener y sobre todo la sana distancia, con el dinero físico hay un intercambio, hay un riesgo de interacción. Hay una interacción, exactamente, Agustín. Y de igual forma con una tarjeta de débito o de crédito, porque al final uno la tiene que insertar, tienes que teclear tu código personal, y gracias a las criptomonedas, simplemente tú desde tu dispositivo personal puedes llevar a cabo la transacción. Exactamente. Y de hecho, algo interesante es que hay otras compañías a nivel mundial, de clase mundial, entre ellas Facebook, entre ellas Amazon, entre ellas inclusive el banco JP Morgan, han estado investigando, metiéndose a detalle en lo que son el tema de las criptomonedas. Es decir, para ellos no ha salido desapercibido este tema. Al contrario, están preocupados porque de alguna forma directa o indirecta les puede repercutir. De hecho, si no me equivoco, no sé si ustedes sepan, creo que Facebook tiene una moneda que se llama la Libra.
y creo que ya la dio a conocer alrededor de hace un año. Empieza a experimentar lo que viene siendo el mercado digital a través de las criptomonedas. Yo creo que este tipo de monedas nos ayuda o hace una apertura, acceso a unos nuevos mercados. A un nuevo mercado, como bien comenta Fernando, por ejemplo, en Facebook, si nosotros podemos llegar a implementar esto en Amazon, vamos a tener un mayor acceso primero a mayores productos, a inversiones que nosotros podamos llegar a invertir, y podemos llegar a tener quizás nosotros un menor riesgo. Exacto. Un menor riesgo monetario, o que nuestras monedas se lleguen a depreciar por algún tipo de factor económico o macroeconómico que pueda afectarnos tanto nacional como internacionalmente. Aquí lo interesante también sería conocer acerca del funcionamiento básico y las tecnologías que utilizan las criptomonedas. Fernando, ¿nos puedes compartir algo, por favor? Criptografía no es nada nuevo, en realidad esto se ha hecho por miles de años de alguna forma desde otras eras, en el sentido de que se tratan de dar mensajes que vengan encriptados, como su nombre lo dice, es decir, codificados, es decir, que no cualquiera tiene acceso a esa información. De alguna forma, la tecnología de las criptomonedas utiliza una parte que es pública y una parte que es privada. Entonces, esa es la ventaja que le da de alguna forma el funcionamiento de seguridad. Mucha gente tiene la idea de que a lo mejor es una tecnología que puede ser vulnerable a los hackers o vulnerable a que alguien sepa quién hace la transacción o cuánto es la transacción, pero en realidad la criptografía lo que busca, al contrario, es buscar esa seguridad. Creo yo que en un futuro la seguridad, claro, no hay nada infalible, no hay 100% infalible, pero estamos cercanos a través de esta tecnología a acercarnos por lo menos al 99%. Yo lo que entendí de la criptografía es que protege tus datos, pero al mismo tiempo es visible para que otras personas puedan ver que las transferencias sí se hacen. Es bastante interesante porque nosotros vamos a tener un registro de todos los datos y todas las transacciones que se han hecho mediante este tipo de monedas, y sobre todo un monitoreo de quién está trabajando y cómo se está teniendo la comunicación o la información, cómo se va a ir transformando. Así es. Si lo movemos nosotros a días actuales, pues simplemente si nosotros vamos a algún tipo de tienda de conveniencia y hacemos un pago en efectivo, ese tipo de información se va a cortar. Incluso creo que esto para temas fiscales va a ser de una gran ayuda para que nosotros podamos o se pueda fiscalizar de una mejor manera y sobre todo tener una recaudación mayor de impuestos. Exactamente, totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, es una realidad que esta tecnología, tanto la criptografía y blockchain, están trabajando no nomás para las criptomonedas, se están usando para otros usos, vaya la expresión, se está utilizando, por ejemplo, para los famosos contratos inteligentes. Entonces, y como bien lo dicen, va a quedar registrado para siempre. Si tú haces un movimiento para bien o para mal, entonces el blockchain y la criptografía van a trabajar juntos para poder permitir dar otros servicios, otras aplicaciones para nosotros. Entre ellas, les decía, los contratos inteligentes, en el sentido de que, vamos a decir algo, la cadena de bloques permite que se vaya grabando las transacciones durante los nodos, durante toda la red, durante las nubes, y ahí se va a quedar registrado para siempre. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y sobre todo que ahí no va a haber forma de decir que no era yo o que no lo hice, etcétera. Ya va a quedar registrado como un libro mayor, como los contadores, ¿no? Para siempre. Entonces, es interesante porque blockchain ya es una realidad, ya se está utilizando por algunos bancos, en el sector inmobiliario, se está utilizando, por ejemplo, en el caso de bienes intangibles como obras de arte, en la compra-venta de pinturas, se está utilizando para otro tipo de transacciones que antes se requería un proceso muy burocrático, por ejemplo, muy largo. Otra ventaja de estas tecnologías es que es inmediato. Prácticamente estas transacciones te ahorras tiempo y solamente es un consenso que tarda alrededor, dependiendo del tipo de moneda, 10 minutos o menos de 10 minutos, dependiendo a lo mejor 3 minutos, y en otros casos nos llevaría inclusive un día completo o medio día. Oye, Feri, hay algo que no me queda muy claro acerca de cómo una moneda digital puede tener valor si no está respaldada por nada y aparte no es aprobada por ningún gobierno. Muy buena pregunta. También, Fernando, esta parte de la minería
este concepto en específico? ¿Qué nos puedes comentar? Digo, a mí no me queda muy claro, tengo todavía algunas dudas. Pues dieron en el clavo porque precisamente esas dos variables tienen mucha relación, lo que viene siendo el valor de la moneda contra la minería. Vamos a desglosarlo para que quede un poco más claro. En realidad hay unos antecedentes. Nosotros, la moneda típica o el billete típico que conocemos, se supone que hay un respaldo, es moneda fiduciaria, es decir, tenemos fe, tenemos confianza, Miguel, de que existe un respaldo de ese papel, ¿no? Papel moneda. Entonces, ¿cuál es ese respaldo de la moneda tradicional? Pues es el oro, la plata, los diamantes o el petróleo, etcétera, cualquier commodity, ¿no? Pero aquí lo que es extraño para nosotros, por eso también el concepto se vuelve un poco complejo, es que una moneda virtual no está respaldada de alguna manera por nada. Y aparte de que no está respaldada, no está autorizada tampoco hasta ahorita a ciencia cierta por un gobierno. Entonces lo interesante es que los creadores de esta moneda digital, en aquel entonces el Bitcoin, decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esta moneda tenga un valor para los usuarios, ¿no? Entonces les ocurrió crear lo que viene siendo los famosos complejos, o resolver problemas complejos matemáticos, o algoritmos, o acertijos matemáticos, que no cualquiera tampoco los puede resolver. Entonces, para eso quiere decir, es crear una escasez. Acuérdense que si hay escasez de algo, su valor sube. Entonces, hay escasez de oro, hay escasez de plata, y aparte que hay escasez, no cualquiera lo puede extraer, se necesita maquinaria, se necesita inversión para extraer ese petróleo, por ejemplo. Sale caro y aparte es escaso. Entonces, en el caso de las criptomonedas sucede lo mismo. Los problemas complejos matemáticos no cualquiera los puede resolver porque necesita capacidad informática, es decir, necesita un equipo de computadoras, necesita espacio para el almacenaje de esas computadoras, necesita velocidad, potencia, necesita aire acondicionado para que las máquinas estén frescas y no se sobrecalienten, por ejemplo. Necesitan inclusive también, en algunos casos, que sean programadores informáticos, que le sepan al software. Entonces, ese tipo de requisitos o características hace que la moneda virtual tome valor. En el año 2009 se podía efectuar la minería a través de un solo sistema de cómputo, a través de una computadora personal. Tengo entendido de que ya hoy en día ya no es posible así, porque se ha vuelto tan complejo que se requieren de más equipos y de más experiencia y sobre todo conocimientos para poder resolver a través de los usos de las computadoras cómo encontrar esta manera de generar más bitcoins. Bueno, qué bueno que tocas ese tópico, porque en realidad hay para todas las criptomonedas, pueden entrarle todo tipo de inversionistas. Eso dicen en la práctica también algunos expertos. ¿En qué sentido? Están las monedas viejas o antiguas que les llaman, que son las que surgieron precisamente en aquellos años, a finales de los años 2000. Esas monedas antiguas, algunas de ellas todavía tienen valor, y algunas tienen valor menor, valor mayor. Entonces, esas todavía se pueden explotar con el típico equipo de hardware y software tradicional, que no se necesita grandes inversiones. Es decir, yo puedo tener una computadora de 10,000, 20,000 pesos y empezar a minar precisamente las monedas antiguas. Ya si yo soy un inversionista intermedio, yo podría invertir en una computadora que tenga una capacidad, por ejemplo, las que utilizan los diseñadores de videojuegos, o los que utilizan los diseñadores de gráficos 3D, etcétera. Todo este tipo de computadoras son más veloces, tienen mayores capacidades, mayores aplicaciones, y estas se pueden utilizar para monedas que necesitan minar a través de problemas más complejos. Ese sería un inversionista intermedio, y esas computadoras andan alrededor, de diseñadores gráficos o de videojuegos, andan alrededor entre 100,000 pesos, 200,000 pesos. El otro nivel es de inversionistas en las criptomonedas, podrían ser gente ya de manera industrial, que tenga una casa de 1 o 2 pisos, pero que tenga ahora sí que su garage, y ahí lo llene de computadoras que estén las 24 horas, pero van a hacer inversiones ya de arriba de $500,000 o $1,000,000 de pesos. Entonces, pero es gente que se va a dedicar nada más a eso, y aparte va a tener que darle mantenimiento obviamente, que estén frescas, que no haya sobrecalentamiento de las computadoras. Entonces, esas son a grandes rasgos, ¿no? Los 3 tipos de inversionistas para las criptomonedas. Oye, Fernando, y en este concepto de lo de la minería y todo, ¿cualquiera puede ser un minero digital o tienes que tener algún perfil específico? ¿Cómo funciona? Ok, excelente pregunta.
Bueno, cualquier persona podría ser minero, sí, de alguna forma sí, pero sí se necesitan ciertos conocimientos. Entre ellos, lo ideal es que una persona que tiene potencial de ser minero digital tendría que tener un perfil de programador o de que sepa manejar software y hardware. Y la otra, pues también tener conocimientos de probabilidades o matemáticas. Entonces, si tiene esa combinación de habilidades y conocimientos, pues es potencial para ser minero. Pero no necesariamente también rigurosamente. Podría hacer un equipo. Otra manera es, se hacen equipos de mineros. Es decir, puedo ser yo muy bueno en la programación, pero a lo mejor apoyarme en a lo mejor alguien más, un amigo, un colega, un socio que sea bueno para los números, para las matemáticas y la probabilidad. Y hacer equipos también alguien que sea bueno para la mercadotecnia. Es decir, hoy en día muchos mineros se hacen equipos de 2, 3, 5 personas y son buenos en varias disciplinas. Y es una forma de minar también las monedas. Y estas ecuaciones matemáticas que resuelven los mineros, Ajá. ¿estas ecuaciones la dan los creadores de las criptomonedas o quién les da todas estas Sí, exactamente. La idea principal es esa, que el que crea, si yo creo mi propia moneda, yo tendría que poner esos problemas matemáticos para que mi moneda se evalúe, sobrevalúe o se devalúe según lo que yo necesite. Entonces, se empieza a valorar, se empieza a darle promoción a la moneda de esa manera. Es decir, ahora, otra cosa interesante es que con cada problema matemático que se resuelve, también a la siguiente hay que hacerlo más complejo, más difícil el problema. O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que la escasez hace que se valore más esa moneda. Entonces, entre menos mineros logren resolver el problema, quiere decir que es más difícil conseguirla. Igual que el oro y la plata, acuérdense, el petróleo, entre más escaso y más difícil de conseguir, se vuelve más caro. Entonces, prácticamente empezamos con un problema semicomplejo y cada vez se va haciendo. Y precisamente, entre más complejo, también necesito más capacidad de velocidad de las máquinas, mayor rendimiento de las máquinas, mayor espacio, mayor aditamentos, ¿no?, para la maquinaria. Entonces, yo puedo ser un minero novato, o intermedio, o ya un minero avanzado, ¿no? Oye, Fernando, ¿y la ley de la oferta y la demanda, cómo se aplica en las criptomonedas? Básicamente es lo mismo que en las monedas tradicionales. La ley de la oferta y la demanda de alguna forma definen el precio, ¿no?, del valor de algún producto o un servicio. En este caso, lo interesante es que hay varios factores que afectan ese precio. Uno de ellos es el número de mineros, por ejemplo. Entre más mineros, pues también disminuye el valor de la moneda porque todos están tratando de resolver el problema matemático. El primero que lo resuelva se va a llevar una cantidad de ganancia de pequeñas Bitcoin, ¿no?, el valor de pequeñas Bitcoin, pero ese es su premio, ¿no? Y el otro factor interesante es que debe haber una cantidad limitada. ¿Se acuerdan que les comentaba para que sea escaso? En este caso, cuando empezó el Bitcoin, se limitó la cantidad a 21 millones de monedas virtuales. Y por ejemplo, Fernando, aquí, bueno, como bien tú comentas esta parte de la oferta y la demanda, pero únicamente va a estar limitado durante un cierto tiempo, durante un periodo, o cada vez se va a hacer mayor lo que se va a ofertar contra la demanda, se va a disminuir. ¿Cómo va a ir jugando ahí ese criterio? Esa generación de valor siempre va a ir incrementando a la alza, puede llegar a depreciar su valor. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? ¿Cómo lo estamos regulando? Ok. Muy interesante la pregunta porque, bueno, a ciencia cierta no lo podemos definir, pero lo que sí te puedo comentar es lo siguiente, que seguramente cada cierto periodo se van a emitir más o menos cantidad de monedas para que precisamente la ley de la oferta y la demanda que comentabas definan el precio, ¿no? Ese precio va a estar variando, pero de alguna manera va a estar, como bien lo comentábamos, va a estar no autorizado por un gobierno centralizado, sino que es un consenso, que también ya lo platicamos gracias a la tecnología blockchain. Es consenso que todos lo autoricen, y si lo autorizan la mayoría, pues son las reglas del juego, en pocas palabras, la política monetaria, pero de la moneda digital. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos una competencia, si tenemos una Bitcoin y tenemos otro tipo de moneda, ahí su valor, ¿cómo juega? Ok. Fíjate que una moneda también agarra valor dependiendo si esa moneda te sirve para cambiar por otra moneda virtual o una moneda tradicional. Es decir, vamos a suponer que el Bitcoin me sirve también para cambiar otra moneda, por ejemplo, Ethereum, o por ejemplo, Ripple, o por ejemplo, IOTA, Bitcoin, bueno, Bitcoin que cambia otra moneda. En este caso, es decir, como el tipo de cambio, ¿no? O sea, el peso por el dólar,
o por la libra o por el euro. Entonces, si esa moneda se puede intercambiar con otras monedas virtuales, tiene mayor valor porque es una moneda universal. Es una moneda como, el Bitcoin sería como el dólar, ¿no? O el euro. Y una moneda no tan conocida sería como a lo mejor un peso mexicano o un peso de otro país latinoamericano. Entonces, lo interesante también es que esa moneda sea intercambiable con otras monedas, pero que sean tradicionales físicas. Es decir, esa sí la puedo cambiar, la puedo hacer efectivo, la puedo hacer cash, y yo puedo ir a recibir ese dinero, ese depósito, esa transferencia, y hacerlo efectivo, ¿no? Ese dinero tenerlo físicamente. Sí, de hecho ya existen cajeros automáticos en donde tú puedes retirar el dinero ya en forma física. Ok, perfecto. Entonces, lo interesante, entre más beneficios en ese sentido, sea más accesible para todos los mercados y para otras monedas, agarra mayor valor esa moneda. Aparte, detrás de eso también hay una mercadotecnia, es decir, ahí vamos a tocar otro tema que es crear mi propia moneda. O sea, no sé si sepan, pero podrían ustedes o yo mismo crear mi propia moneda. En el mercado ahorita hay más de 1000 monedas de otros creadores, pero no todas funcionan igual y ni todas tienen las mismas políticas. Hace un momento se comentó acerca de que existen más de 1000 de este tipo de monedas digitales, pero si cada uno de nosotros quisiéramos crear una moneda, ¿es posible hacerlo? En teoría sí, y en la práctica más o menos. Ahorita te digo por qué. Primero, en la teoría dice que sí porque está al alcance de un clic en internet. Es decir, yo puedo descargar software que ya está prefabricado, donde me va guiando paso a paso de cómo ir creando mi moneda. Tanto el nombre, tanto, por ejemplo, qué política monetaria voy a usar, si va a ser una moneda limitada o ilimitada. La otra es, puedo utilizar software de código abierto, open source, es decir, que es descargable, lo puedo descargar con mi celular, con mi computadora y empezar paso a paso. Esos son conocimientos básicos de programación, no necesito ser un programador, pero también si yo le sé mucho a la informática o la programación, puedo crear una moneda más robusta, más compleja, porque ya tengo conocimientos de informática y yo puedo tener varias formas de trabajarlo. Pero lo interesante es que me puedo ir por el lado de que yo no soy programador, pero también me puedo ir por el lado de que sí le sé la informática. Entonces lo interesante es que existen aplicaciones o software descargable que ya me va guiando como un tutorial, cómo ir creando mi moneda. Entonces lo interesante, esa es una, y la otra es que si yo le sé, yo solito hago todo. La otra es que necesito, si soy programador, pues necesitaría por lo menos algún tipo de programa, por ejemplo C++, entre otros. Y lo otro interesante es definir las reglas del juego, o sea, la política monetaria de mi moneda digital. Es decir, lo que les comentaba, por ejemplo, también otra cosa es qué usos va a tener mi moneda, si va a ser abierto para cualquier público, si esa moneda la va a usar nada más un sector. Por ejemplo, puede ser que esa moneda sea creada nada más para proyectos de Lean Startup, para proyectos innovadores, de alta tecnología, o por ejemplo para sectores de la agricultura, para sectores bancarios, para por ejemplo crowdfunding, o sea, para fondos, ¿no?, de inversión, o por ejemplo otros usos. En realidad yo tengo que determinar para qué quiero mi moneda. ¿Va a ser para acceso para todos o para algunos? Entonces lo interesante también aquí es que yo también le voy a dar un nombre atractivo, porque esa es parte de la mercadotecnia, que suene atractivo el nombre de esa moneda, que sea corto pero que la gente lo recuerde. Básicamente esas son algunos de los tips básicos para crear tu propia moneda. No sé si tengan algo al respecto. O ya tiene nombre para su moneda, no sé. No, todavía no. Y por ejemplo, Fer, con esta moneda nosotros comentábamos lo del crowdfunding. ¿Cómo se maneja ese tema de las inversiones? Ok. Esos rendimientos, vamos a tener una parte porcentual de algún tipo de empresa, nos van a regresar nuestra moneda en valor futuro. ¿Cómo se maneja? Ok, bueno, ya te estás metiendo a las finanzas, que también es otro punto interesante. Abre un mundo de posibilidades las criptomonedas, porque hay otro concepto que ahí surge que se llama ICO, y quiere decir que son las monedas de inversión de capital para las empresas, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir este concepto? Es cuando tú le vas a inyectar capital a un negocio, ya sea que está iniciando o un negocio que se está yendo hacia la baja. Entonces lo interesante es que este tipo de inversiones ayuda a que obtengan esos préstamos, esas inversiones de gente que cree en tu proyecto y que aparte, claro, hay un riesgo porque es un capital como si fuera capital ángel, ¿no? O sea, de que pues yo creo en tu proyecto, yo le voy a invertir, pero lo interesante es que el acceso a ese dinero es inmediato.
O sea, no tiene que pasar un proceso burocrático de que yo tengo que llenar formularios, entrevistas para ver si me autorizan ese préstamo para llevar a cabo mi proyecto. Entonces las criptomonedas abren un mundo de posibilidades para proyectos que necesitan alta tecnología y que sean inmediatos de implementar. Entonces, de ahí viene otro concepto, Agustín, que precisamente habla de los tokens. No sé si se acuerdan los tokens cuando, bueno, no sé, ustedes son millennials, ¿no? Los tokens viene siendo, bueno, en nuestros tiempos, Miguel, íbamos a las maquinitas, ¿no? Cambiábamos nuestras monedas reales por monedas token ficticias que eran las que se depositaban en la máquina de videojuegos. Y de diferentes formas, algunas tenían ranuras, en tantas ocasiones hasta alguno quería a través de otros fierros tratar de imitar estas monedas de las maquinitas. Sí. Y su nombre de tokens en la era digital es el mismo concepto. O sea, tokens quiere decir que si yo salgo de esa moneda de las maquinitas, yo me fuera a comprar a una tienda, no me la hacen válido porque es un token, es una moneda ficticia. Entonces el token en la era digital se le llama así porque ese token me va a servir para nada más para ese sector de inyectar capital a esa empresa startup. Pero si yo quisiera ese token usarlo para otra cosa, no tiene validez. Entonces por eso es un token que viene del concepto de ICO, que es la oferta inicial de moneda. Inyectar capital en pocas palabras. Es como un aporte a capital de los accionistas, pero en este caso los accionistas van a ser gente que no necesariamente pertenece a la empresa. Gracias. Eso es lo interesante. Cualquiera persona que crea en tu proyecto, y aparte de que crea en tu proyecto, quiera ganarse una lana extra, ¿no? O sea, porque si el proyecto funciona, ellos también van a recibir un porcentaje de ganancia por inyectarle a tu negocio. Algo tan interesante que podemos estar distinguiendo hoy en día es de que derivado de una crisis inmobiliaria que se presenta en Estados Unidos en el año 2008, viene la creación de estas monedas digitales que nos permiten poder llevar a cabo transacciones sin intermediarios. Uno de los grandes beneficios que lo hemos abordado durante todo el día de hoy ha sido precisamente en que las transacciones son efectuadas de forma inmediata. ¿Algunas otras conclusiones que pudiéramos comentar acerca de los beneficios o ventajas que le ven este tipo de monedas digitales? Yo creo que, como bien hemos comentado ahorita en este grupo, es una transformación, sobre todo la transformación monetaria que estamos viviendo, que puede venir de una crisis, de un área de oportunidad que nosotros estamos viendo. Como bien tú comentaste, Miguel, esas transacciones que nosotros ya no vamos a tener ningún tipo de intermediario. Eso va a ayudar en la fluidez de nuestros proyectos, como comentaba también Fernando. Nosotros vamos a poder invertir como en crowdfundings para que haya mayores y mejores proyectos con capital o con flujos de efectivo, bueno, más bien con flujos monetarios, a un mayor acceso a mayores mercados. Sí, de hecho, Miguel, creo que aquí aplica perfectamente el ejemplo que dice que ante las crisis salen grandes oportunidades. Y creo que de algo muy malo en aquel entonces, en 2008-2009, que fue la burbuja inmobiliaria, precisamente de ahí surgieron emprendedores y creo que ideas innovadoras en el sentido de romper con ese sistema, pero a la vez dar ventajas a los usuarios y a los consumidores. Entonces, esto que estamos viendo en una crisis, que es la pandemia, puede ser un área de oportunidad para nuevas ideas. Entonces, creo que no siempre lo malo es malo, sino que también de lo malo pueden salir muy buenas ideas y áreas de oportunidad para hacer negocios y para crecer en otras áreas.